Buenas noches, bienvenidos a su primer programa A Fondo, un producto de Mega Noticias que ha elaborado especialmente para todos ustedes. Acompáñanos en los próximos 30 minutos, vamos a estar abordando en esta primera emisión el tema del TEMEC, todo el análisis, todo lo que ha ocurrido en torno a este importante tema que tiene que ver con México y en especial con Sonora. Vamos a estar platicando con el doctor Luis Núñez Noriega, destacado economista, exsecretario también de Economía Federal y destacado académico en el estado de Sonora. Además, en el programa A Fondo vamos a estar abordando otros temas también trascendentes. Sin embargo, quisimos arrancar con esta emisión sobre lo que ha estado ocurriendo en las diferentes rondas de revisión en las pláticas entre Estados Unidos y México. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, doctor. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tadeo, muchas gracias. El primer programa de A Fondo, es nuestro padrino, con usted arrancamos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, un gusto para nosotros que nos acompañe en este espacio y hay bastante que platicar, bastante que comentar. Se han estado realizando la semana pasada algunas rondas, vinieron algunas comitivas de Estados Unidos y bueno, vamos a en primera instancia para comentar con el auditorio el TEMEC, en qué consiste, qué es y cuáles venían siendo los orígenes de este tratado. Bueno, el TEMEC tiene su origen en el Tratado de Libre Comercio, un acuerdo que hace Estados Unidos, Canadá y México en 1994, el 1 de enero inicia, y la intención de este tratado que se firma por los tres países es integrar a los tres países de manera que puedan establecer una serie de normativas que les permitan fortalecerse como países, integrando cadenas de proveeduría, cadenas productivas diversas, para poder enfrentar el comercio frente a otros grupos de países organizados como la Comunidad Europea, por ejemplo, o los BRICS famosos que están haciendo un esfuerzo por lo propio. Es integrar cadenas productivas para poder reducir costos y aumentar la competitividad de la región, de los tres países. En ese momento México estaba pasando por problemas importantes, situaciones. En 1994 fue algo definitivo, fue algo coyuntural la firma de este tratado, doctor. Sin duda, fíjate que en ese periodo justamente México iba saliendo de una crisis económica. Entonces, creo yo que el haberse integrado con Estados Unidos y Canadá le permitió oxigenar a la economía mexicana, ¿sí? Y poder aumentar la competitividad de algunos sectores estratégicos de nuestro país, como el sector automotriz, que fue sumamente relevante y sigue siendo sumamente relevante para México, sí. Sector minero, cadenas específicas en manufacturas como la electrónica, por ejemplo, todo el sector autopartes. Fue muy importante y sigue siendo muy importante. Creo que se ha fortalecido mucho y a medida que ha pasado el tiempo se logró posicionar muy fuertemente a algunos sectores económicos relevantes. Creo que la economía de México ha tenido la oportunidad de crecer y fortalecerse, generar empleos de muy buena calidad gracias a ese Tratado de Libre Comercio que hoy se convirtió en el TEMEC, sí, que es prácticamente una figura organizativa más moderna, adecuada a los tiempos que está viviendo el mundo en la economía global. En ese caso, México, junto con Estados Unidos y Canadá, pasaron a formar este bloque muy importante económico en competencia con China, con otros países europeos e inclusive de Sudamérica, y se fortaleció, vivió épocas doradas México por medio de este tratado. Es correcto. Yo creo que la entrada de México a la modernidad en manufacturas tecnológicas, en desarrollos tecnológicos importantes y la atracción de inversiones tan importante que se logró a través del Tratado de Libre Comercio y ahora con el TEMEC, ha sido sumamente relevante para la economía. Se generaron cientos de miles de empleos de muy buena calidad, empleos manufactureros. Creo yo que las inversiones que se han logrado traer han sido sumamente relevantes, estratégicas para nuestro país y en general ha permitido la integración también y el desarrollo de muchas pequeñas y medianas empresas que han logrado insertarse como en las cadenas de proveeduría de estas empresas que han estado llegando a México a partir del Tratado de Libre Comercio. De 1994 han pasado los años, ya pasamos inclusive de milenio, también de presidentes, de representantes de los diferentes países. Esto ha ido variando, ha ido cambiando el sentido de este tratado, aunque en el papel se mantiene
algunos puntos que se deben de respetar. Sin duda, yo creo que es parte de ese modelo de integración que implica pues, generar condiciones para que los tres países puedan mantenerse competitivos a nivel global. Y entre otras implicaba también la posibilidad de que los productos que se producían en estos tres países tuvieran un contenido regional cada vez mayor. Es decir, que las cadenas de proveeduría que originalmente venían de otros países se fueran integrando, se fueran desarrollando en algunos de los tres países. Y esto en los últimos años ha implicado que Estados Unidos impulsa una política más agresiva, más nacionalista, si se le puede llamar de alguna manera, para poder lograr que muchas de las empresas que se habían ido décadas atrás a otros países a buscar mejores oportunidades con bajos costos, empiecen a regresarse. Es lo que ahora llamamos el nearshoring, ¿sí? Que implica un regreso de capitales y de empresas norteamericanas a territorio norteamericano. Y eso es bueno para México porque está permitiendo que se integre todavía más la economía mexicana con la economía norteamericana y canadiense. Definitivamente México con Estados Unidos, con Canadá también, pero con Estados Unidos siempre está esa relación muy estrecha, sobre todo del tema comercial, político, se deriva todo lo demás. Exactamente. Yo creo que como nunca Estados Unidos necesita a México. México estamos exportando más del 80% de las exportaciones mexicanas son hacia Estados Unidos. Tenemos una codependencia a ambos países muy fuerte. Estados Unidos también depende mucho de las importaciones de México, sí. Y Estados Unidos exporta también mucho a México. Entonces la verdad es que esa integración entre los países, entre Estados Unidos y México particularmente, obviamente con Canadá también, es un factor sumamente relevante y estratégico para la economía mexicana. Tocó un tema muy importante, doctor. Mencionó Estados Unidos necesita México. Es correcto. Porque en los discursos se mencionan otras tónicas, sin embargo, eso es muy relevante, que Estados Unidos sí necesita México. Como hemos comentado en otras ocasiones, Tadeo, efectivamente, cuando Estados Unidos promueve la política del nearshoring a partir del último año del presidente Biden, lo que busca es atraer empresas de países asiáticos hacia Estados Unidos. Pero para mantener la competitividad de Estados Unidos necesita complementarse con la economía mexicana, con los costos de operar sus empresas en México. Por eso es que se necesitan ambas economías mucho. Estados Unidos sin México creo yo que sería muy poco competitivo y iba a perder grandes oportunidades en producción manufacturera. Por eso hoy como nunca, Estados Unidos requiere y necesita a la economía mexicana y viceversa. México también requiere mucho a la economía norteamericana. Entonces, esa complementariedad es estratégica para que Estados Unidos se mantenga hegemónicamente en la economía global, enfrentando particularmente a potencias que han estado creciendo mucho como China, como Brasil, como la India. Estados Unidos con México, esa mancuerna le permite mantenerse competitivo frente a esas economías que están creciendo mucho. Que han ido ligados en diferentes temas. Recientemente se vio inclusive el tema deportivo, que también a la par que estaban las revisiones en el TEMEC, también en el tema hasta del fútbol, en el tema deportivo, van ligados estos países. Completamente, hasta en eso lo vimos, ¿no? En la complementariedad deportiva. Pero bueno, es parte de esa visión que tuvieron hace varias décadas de integrar las economías, y creo yo que ha estado funcionando muy bien y le ha permitido a los tres países mantenerse vigentes comercialmente hablando a nivel global. Muy bien, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa en este espacio de A Fondo. Estamos platicando con el doctor Luis Núñez Noriega sobre el TEMEC, todo lo que ha ocurrido recientemente. Hacemos la pausa y ya regresamos con más conversación. Dijo que soy el elegido que arreglará todo. Pero, ¿sí le creemos a ese sujeto? Ese sujeto eras tú. Podríamos tener la oportunidad de arreglar el mundo. ¿Cuál es tu plan? En realidad no tengo uno. Soy nuevo en el género de acción. HBO Max y tus apps favoritas por $299 al mes en Streaming Plus, solo por Mega. Domicilia tus servicios Mega con cargo a tu tarjeta de crédito o débito hoy mismo y recibe más velocidad y una mejor tarifa. Anoche algo terrible sucedió.
Nuestro pastor ha sido asesinado. Y nosotros resolveremos el crimen. Amazon Prime y tus apps favoritas por $299 al mes en Streaming Plus, solo por Mega. Congela tu tarifa con Mega. Paga tu anualidad por adelantado y llévate el doble de megas de velocidad. Mes 13 sin costo y una película de renta cada mes. Estamos de regreso en su programa A Fondo. Gracias por su sintonía. Cada jueves a las 9 de la noche podemos estar en contacto a través de A Fondo. Estamos platicando con el doctor Luis Núñez Noriega en relación con el TEMEC, todo lo que ha ocurrido. Estamos hablando los antecedentes y en este bloque, doctor, bueno, vamos a platicar lo que ha ocurrido recientemente con estas rondas. Ya la tercera ronda la semana pasada y se habla de una cuarta ronda para el mes de septiembre. Es correcto. ¿Qué es lo que vimos en los últimos meses con estas negociaciones? Bueno, primero vimos una actitud un poco más fuerte por parte del gobierno norteamericano para poder lograr reducir el déficit que ellos tienen frente al mundo entero. Sí. Es decir, ellos, de acuerdo a los mensajes que envían desde Washington, sienten que hay un déficit, que muchos países del mundo están siendo injustos con la economía norteamericana. Ese es el discurso oficial. Por lo tanto, el gobierno norteamericano pone aranceles, le aplica aranceles a muchos países. El arancel es un impuesto a las importaciones de todos los demás países hacia Estados Unidos. Es variado el impuesto de acuerdo a los productos que consideran que están siendo injustos con Estados Unidos. A México le aplican arancel en productos como el aluminio, el acero, sí. Temporalmente al cobre también se lo pusieron, porque consideran que el aluminio y el acero mexicano tiene componentes, tiene una parte importante de insumos chinos o de otros países. Entonces, pensando en el contenido regional, Estados Unidos está promoviendo que cada vez se utilicen más los insumos de los diferentes sectores manufactureros, que sean insumos que se produzcan en los tres países. Pero Estados Unidos quiere lograr que el 50% de los insumos que utilizan para todas las industrias sean norteamericanos, 100% norteamericanos. Que se generen ahí exactamente. En eso está metiendo presiones muy fuertes a México particularmente para demostrar que el acero, que el aluminio y todos los insumos que utilizan son o mexicanos o dependen menos de insumos de otros países, de terceros países. Entonces, en esas negociaciones lo que se está buscando es decirle a México, queremos seguir trabajando contigo, pero para efectos de revisar nuestro acuerdo comercial, ya no vamos a hacerlo cada 16 años, lo vamos a hacer cada año. ¿Por qué? Porque quiero estarte monitoreando de que efectivamente los insumos y todos los bienes que produzcas realmente son mexicanos o de la región de nuestros tres países, Estados Unidos, México y Canadá. Ese tema vino a generar ya un ambiente diferente en las negociaciones, en el sentido de que las empresas, generalmente las empresas automotrices, las autopartes, las tecnológicas, las que producen componentes electrónicos, productos para el sector de la medicina, etcétera, requieren un horizonte de planeación de largo plazo. Sí, planean no cada año, a los 5 años, a los 10 años, 15 años. Se está programando. Exactamente. Y viene nuevamente. Entonces, la revisión. Ese factor de revisar cada año los acuerdos comerciales genera mucha incertidumbre para las empresas. Genera presión extraordinaria, no le permite el horizonte de planeación de largo plazo. Y eso es un tema muy complicado porque aumenta los costos administrativos de las empresas y dificulta mucho el flujo comercial. Entonces, ese tema, si bien es cierto, no se detiene el flujo comercial, sigue exportando México a Estados Unidos, seguimos importando bienes de Estados Unidos hacia México, etcétera, pero sí genera esa incertidumbre que no es buena para el comercio. Entonces, con ese tema, se reúnen en la semana pasada el comité
de representantes comerciales de Estados Unidos, sí, encabezados por Jamieson Greer, con el Secretaría de Economía de México, y hacen ese tipo de entendimientos. Vamos a seguir monitoreándote, vamos a tener rondas de negociación para ir revisando diferentes bienes, diferentes productos que nos interesa mucho que nos sigas enviando de México hacia Estados Unidos. Nos interesa mucho que también tus productos, los productos norteamericanos sigan llegando a México, pero vamos a estar monitoreando muy de cerca el contenido regional de esos productos. Son negociaciones de alto nivel, muy importantes, muy delicadas, que cualquier movimiento en falso puede hacer que se caigan o dar pasos hacia atrás. Es correcto. ¿Qué implica? Por ejemplo, el caso del acero. Muchas de las manufacturas que se hacen en México, llámale chasis para el sector automotriz, llámale cajas para tráiler, contenedores, todo lo que implica el acero, necesita demostrar México que los bienes que se producen tienen el componente de acero mexicano o norteamericano o canadiense. Pero mientras lo demuestras, tienes que pagar un arancel. Es decir, te cuesta 10% más caro producir y mandar tus productos a Estados Unidos, mientras que demuestras que efectivamente que el acero no tiene componentes chinos, ni tiene una parte, un porcentaje chino, ni de otros países. Entonces, eso dificulta mucho el comercio, ¿sí? Porque administrativamente poder derivar que un producto, por decir alguna computadora, sí, tiene un componente importado de Taiwán y otro componente importado de China y rebasa el 80% del contenido regional, implica demostrarlo y mientras te lo demuestras te va frenando, ¿sí? Te va frenando el comercio. Entonces, es un tema complejo, delicado, que implica costos administrativos que tienen que cubrir las empresas. Para el caso de Sonora, doctor, ¿cómo estamos? Siempre el Estado destacado en minería, obviamente, el tema automotriz también, el tema industrial, en pesca, en otros rubros. Para Sonora, ¿cómo pudiera estar viéndose afectado, impactando, o qué beneficios pudiéramos tener, tomando en cuenta la cercanía con Estados Unidos? Yo siento que Sonora es privilegiado en el tema de comercio internacional, particularmente con Estados Unidos, por ser fronterizo, por ser un estado con una vocación diversificada, exportadora, siempre Sonora se ha orientado hacia la exportación. Tenemos un sector automotriz de autopartes muy fuerte, muy relevante con la empresa Ford. Tenemos un sector manufacturero en general muy relevante también con la electrónica, con el sector manufacturero en temas diversos de arneses, automotrices, industrias sumamente relevantes. Una ganadería de exportación también que ya tiene décadas y décadas exportándose. Muy reconocida, ¿no? Muy reconocida, el sector productor de hortalizas, etcétera. Y servicios también que son importantes para la integración internacional. Creo yo que es privilegiado. Sin embargo, no deja de presionarse esos sectores por razones diversas. Por ejemplo, el tema de la ganadería con el tema del gusano barrenador, sí, que ha metido presiones extras al exportador, ¿no? al exportador sonorense. El tema de las barreras sanitarias, ¿verdad?, que tiene que contener para poder mantenerse exportando libremente el ganado hacia Estados Unidos. O en el sector autopartes, automotriz, el contenido regional, que es sumamente importante también, frena un poquito algunas exportaciones. Entonces, sí hay dificultades, pero también muchas oportunidades. El tema de la llegada de empresas tan importantes como TSMC e Intel en una segunda planta en Phoenix, generan oportunidades también para México, particularmente para Sonora. Necesitamos ahí trabajar muy fuertemente con políticas públicas para potenciar el desarrollo del talento, es decir, alinear a las instituciones de educación superior de nuestro estado para preparar el talento que están requiriendo esas nuevas empresas tecnológicas, ¿sí? Y desarrollar también temas de proveeduría muy alineadas a las necesidades de estas nuevas industrias que están llegando, por ejemplo, a Arizona. Sí. Porque no dejamos de ser vecinos y tenemos la oportunidad de desarrollarnos para ser proveedores de esa empresa tecnológica tan importante, generadora de tantos empleos y de tantos ingresos. Ahí lo interesante sería poder entender qué es lo que están requiriendo esas empresas y empezar a desarrollar proveeduría en Sonora. Particularmente en ámbitos de
de empaque de semiconductores, en pruebas de semiconductores, en diseño de semiconductores y en ese tipo de áreas donde están las oportunidades para Sonora. Muy bien, doctor, perfecto. Bastante que analizar y sobre todo lo que destaca siempre Sonora en varios rubros. Vamos a hacer una pausa, doctor, la última, para regresar ya con las conclusiones en esto que es muy relevante el programa a fondo. Estamos viendo lo que viene siendo el tema del TEMEC. Pausa y regresamos. Tener tus datos actualizados nos permite ofrecerte un mejor servicio. Llámanos al 33 96 90 000 o visítanos en nuestras sucursales. Solo necesitas tu CURP. Son 3 líneas, una de 30 gigas para él y otras 2 con 6 gigas cada una. Cuesta 360 pesos. Cámbiate a Megamóvil, la compañía celular de Mega. Mientras mi vida se sentía libre de complicación, mi queridísimo Lord decidió añadir una pequeña complicación. ¿Me aceptarías a mí, Ernest Augustus de la casa Tewksbury, como tu esposo? Es tu hermano. Sherlock fue secuestrado. Sí vendrá, tranquilo. Netflix y tus apps favoritas por 299 pesos al mes en Streaming Plus, solo por Mega. ¿Buscas un buen plan para ahorrar? Megamóvil te ofrece uno para cada estilo de vida, desde 6.30 o incluso gigas ilimitados, conservando tu mismo número. Con Megamóvil ahorras en buen plan. Dijo que soy el elegido que arreglará todo. Pero, ¿sí le creemos a ese sujeto? Ese sujeto eras tú. Podríamos tener la oportunidad de arreglar el mundo. ¿Cuál es tu plan? En realidad no tengo uno, soy nuevo en el género de acción. HBO Max y tus apps favoritas por 299 pesos al mes en Streaming Plus, solo por Mega. Continuamos en su programa A Fondo. Gracias por estar en la sintonía de Mega Noticias y continuamos platicando con el doctor Luis Núñez Noriega en relación con el TEMEC, todo lo que ha pasado y bueno, ya en este último bloque, doctor, para comentar un poco acerca de las conclusiones y qué se espera de aquí al mes de septiembre, que sería una siguiente ronda de negociación. Yo creo que hay que ser optimistas. Creo yo que la mesura ha sido importante, no asumir más allá de lo que realmente está sucediendo entre las negociaciones entre ambos países, particularmente entre Estados Unidos y México, independientemente de los acuerdos que haga Estados Unidos con Canadá. Sí. Creo yo que ha sido muy importante mantenerse optimistas. Creo que el secretario de Economía está haciendo un buen trabajo a nivel nacional. Creo que han sido muy cuidadosos también y respetuosos por parte del gobierno mexicano. Sí. Y eso pues ha generado un buen espacio de comunicación, pero también las oportunidades se mantienen vigentes. El tema de que tengamos a Estados Unidos confrontado con China es muy favorable para México. Es muy favorable para México. Yo lo veo con de manera muy positiva. El hecho de que Estados Unidos quiera mantener su hegemonía global en la economía y que China esté presionando tanto, creo yo que nos permite prepararnos bien a los mexicanos con buenas políticas públicas en materia educativa, en materia comercial, en materia productiva, para poder aprovechar este fenómeno del nearshoring. Yo creo que es una gran oportunidad. Sonora tiene la gran posibilidad de convertirse en un eslabón estratégico para todo esto y poder detonar la economía a niveles, creo yo que insospechados incluso. ¿Por qué? Porque la integración entre los dos países y entre las regiones sí. Es maravillosa, en el sentido de que Arizona se convirtió en el polo más importante de desarrollo tecnológico de Estados Unidos y lo tenemos de vecino. Entonces sí hay que aprovechar esa oportunidad, sí hay que visualizar, pero también hay que estudiarlo y analizarlo a fondo para detectar exactamente en dónde tenemos que poner las prioridades en la economía, en la política económica sonorense. Ahí hay que enfocarse, hay que entender y dimensionar las oportunidades en las áreas estratégicas de minería, por ejemplo, ahorita sí. Que los precios del cobre están altísimos, del oro, de algunos materiales críticos que tenemos en Sonora, pero también la oportunidad de cómo transformar y agregar más valor en Sonora a estos productos. Que no se vaya el cobre en placas, que no se vaya el oro, sino que aquí se trabaje, se procese, se desarrolle, se agregue valor para poder entonces integrarnos mejor
con componentes que dejen más a la economía local, que dejen mejores salarios a los trabajadores, que dejen mejores oportunidades, pero también que permitan crear nuevas empresas y fortalecer las empresas sonorenses. Yo creo que es un momento histórico que posiblemente no se repita en muchas décadas y que debemos aprovechar mejor para potenciarnos como economía. En ese mundo de oportunidades que menciona, doctor, para el Estado de Sonora, con el tema de los semiconductores, ¿cómo pudiéramos capitalizar, catapultar este asunto nosotros? Hemos estudiado muy a detalle el tema de los semiconductores a través del último libro que publiqué, La geopolítica de los semiconductores, para entender en dónde están las oportunidades para Sonora. ¿En dónde están? Están en el área de diseño de semiconductores, donde sí tenemos mucho que aportar para las empresas que están llegando a Arizona, en el área de ensamble de semiconductores, de pruebas de semiconductores y de empaque de semiconductores. Son áreas estratégicas, esas 4 en las cuales sí podemos incursionar. Tenemos capacidades para pruebas de semiconductores en los propios egresados de la universidad, de las universidades, de los tecnológicos sonorenses, que necesitamos simplemente certificar y adecuar los programas para que tengamos los especialistas expertos en esas áreas. Y son áreas relevantes, sumamente relevantes para la economía de los semiconductores. Entonces, yo creo que tenemos energía de sobra, afortunadamente producimos energías limpias, sí, más de la que realmente estamos consumiendo. También es un plus, un valor agregado importante. Y creo yo que es simplemente alinear la política económica para aprovechar este momento histórico en el cual tenemos a un vecino que se convirtió en el epicentro tecnológico global, que se llama Arizona, y nosotros estamos a un lado simplemente encaminarnos para poder aprovechar esta oportunidad. Hay que aprovechar este momento entonces para el Estado de Sonora, poner buenas políticas públicas, como menciona, también el tema educativo, impulsarlo muy bien en las universidades, en los diferentes centros de estudio, para que Sonora pueda aprovechar y sea un antes y un después con todo esto que hemos estado platicando entre Canadá, Estados Unidos y México. Y agregar una buena política de atracción de inversiones, es decir, saber qué empresas queremos invitar a que se vengan a Sonora e incentivar con financiamientos de la banca de desarrollo a esas empresas sonorenses que quieran integrarse, facilitar los recursos y el equipamiento para que puedan integrarse a esas cadenas de proveeduría. Efectivamente, muy interesante este tema que hemos estado comentando y llevando para el auditorio, para el ciudadano. ¿Cuál sería también la utilidad ya en estos últimos minutos, doctor, para también el auditorio? ¿Cómo podemos nosotros desde nuestra área poder estar preparados y aportar también? Yo creo que prepararnos. Lo mejor que podemos hacer es prepararnos, entender, estudiar dónde está nuestra vocación, a dónde podemos aportar, en qué ámbitos, porque el hecho de que se esté detonando Arizona en los ámbitos tecnológicos implica también que esos cientos de miles de trabajadores que están llegando a Arizona, esas nuevas oportunidades, van a tener a Sonora también como su mar, van a tener un mar en Sonora al cual venir de vacaciones. Vamos a poder incentivar sector turístico, sector servicios, sector restaurantero, entre otros. Entonces, anticipando lo que está pasando en Arizona, sí, hay que prepararnos para poderlos recibir, para poderlos atender en todos los ámbitos, no solo productivos, sino también en los servicios que provee Sonora. Sonora sigue teniendo el mar de Arizona. Finalmente es una oportunidad también de detonar sectores estratégicos como el turismo, por ejemplo. Muy bien. Doctor, le queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros en este primer programa de A Fondo y analizar sobre todo lo que viene siendo el tema del TEMEC. Vamos a estar muy al pendiente. Le agradecemos mucho, doctor. Muy buenas noches. Muchas gracias, Tadeo. Gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias al doctor Luis Núñez Noriega. Nosotros nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana en su programa A Fondo. Buenas noches.